Se va a proceder a la solemne investidura como doctor del eminentísimo y reverendísimo señor cardenal don Enrique Vicente Enrique Tarancón. Todos en pie. Politécnica de Valencia, a propuesta de la Escuela de Arquitectura Técnica y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del alto magisterio español. Sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos unos y otros, signos también de la distinción de vuestra categoría. Incorporado a este claustro, recibid ahora en su nombre, don Vicente Enrique Tarancón, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Excelentísimo señor rector magnífico y Junta de Gobierno de la Universidad
de Valencia. Excelentísimas y dignísimas autoridades, comunidad educativa, señoras, señores, y permitidme que hoy os salude también a todos como amigos. Vuestra decisión de incluirme entre los doctores honoris causa de esta universidad ha sido una sorpresa emocionante para mí. A mis años y con la escasez de merecimientos, no esperaba, lo confieso lealmente, este gesto que tanto me honra y que se debe exclusivamente a vuestra generosidad, a lo que yo llamaría vuestro talante universitario, abierto, generoso, universalista, que no hace de vuestro mundo un coto cerrado, sino que reconoce y valora el esfuerzo y la tenacidad en todos los campos. Aún reconociendo que no se trata en este caso de un premio a los méritos científicos que no puedo presentar, y por eso considero como un don gratuito, una verdadera delicadeza de nuestra parte, esta designación, tengo que proclamar públicamente que el hecho de que haya sido una universidad valenciana, de la tierra en que tengo mis raíces y a la que he vuelto cuando me he jubilado, y a una universidad que por su buen hacer científico y por los servicios que está prestando desinteresadamente en nuestra sociedad, merece la consideración, el respeto y la gratitud de muchos valencianos, me ha llenado de satisfacción. Quiero manifestar sinceramente ante vosotros y ante toda la comunidad valenciana que el hecho de sentirme integrado de alguna manera, aunque sea mínima, en esta universidad y en vuestro trabajo, me llena de orgullo. Habéis tenido en cuenta, sin duda, así lo habéis manifestado públicamente, algunos servicios que he prestado a mi pueblo. También lo ha insinuado el padrino. Pero es que las circunstancias influyen y muchas veces casi hacen al hombre. Alguna vez yo diría que son esas circunstancias las que determinan el talante, la figura, yo diría que hasta el actuar de una persona. Esos nuevos caminos que te señalan hay que recibirlos con ilusión. Y estas nuevas situaciones que te presentan hay que afrontarlas con la visión de futuro. Nunca hubiera imaginado, cuando en mis años jóvenes escogía libre y decididamente el camino del sacerdocio, que podía encontrarme en momentos en que me vería obligado, en conciencia, a tomar decisiones que podían influir en el desarrollo social y hasta político de la comunidad. Yo sabía perfectamente que el camino de la Iglesia pasa por el hombre. El Papa lo ha dicho explícitamente. Yo sé que el cristianismo debe defender la dignidad de la persona humana y los derechos de los hombres, y que una de las misiones fundamentales del sacerdote
es el instrumento de reconciliación y de paz en todas las vertientes de la vida social, y que la fidelidad de la Iglesia y por lo tanto del sacerdote no es tan solo salvar almas, como se decía antes, sino salvar hombres, a los hombres íntegramente. Pero nunca había sospechado, lo confieso, que podía convertirme, por fuerza de las circunstancias, en lo que se llama un hombre público, que tendría que asumir responsabilidades en campos no estrictamente religiosos por imperativo de mi conciencia sacerdotal, o que tendría que encontrarme en situaciones como la de hoy y en otras parecidas, en que sería honrado como soy o vituperado como lo he sido, en otros casos por razones no estrictas ni principalmente religiosas. Sabía perfectamente que el sacerdote, como Jesucristo, ha de ser signo de contradicción. Lo son casi necesariamente cuantos trabajan con generosidad por los demás. Pero no podía sospechar que esa contradicción llegase desde dentro y fuera de la Iglesia por caminos extrarreligiosos, por razones más bien de carácter político. Y es que ciertas actuaciones religiosas, estrictamente religiosas, como las de Jesucristo en el Evangelio, en favor de los pobres, de los marginados o simplemente del pueblo, molestan fácilmente a los poderosos de este mundo. Lo cierto es que las circunstancias, la providencia, diría yo, desde mi actitud cristiana, me colocaron en un puesto clave en la Iglesia, cuando ésta no podía inhibirse del problema que tenía planteado nuestra sociedad, que buscaba caminos nuevos de libertad y responsabilidad después de muchos años de coacción del poder público, y que querían convertirse en ciudadanos libres y responsables. No era fácil la actuación en aquellos momentos. No era tan sencillo encontrar los caminos de la transición política. Eran, además, unas circunstancias en que prácticamente no era casi posible, y sobre todo no era ético, mantener una postura de neutralidad. Se trataba de un cambio que las mismas circunstancias culturales y económicas exigían. Que el pueblo en masa, sobre todo desde finales de los años 60, pedía y hasta reclamaba con ilusión y urgencia, y que por sus características especiales necesitaba de la colaboración activa de todas las instituciones con influencia social, y la Iglesia era una de ellas. Entre todos habíamos de encontrar el camino pacífico de la salida. La Iglesia, por razones históricas inevitables, no es el momento de entretenerme en aclarar este punto, había sido beligerante en la guerra civil. Había apoyado decididamente el régimen de los vencedores en la misma. Entonces, en un momento en que la sociedad está más madura, se le presenta una coyuntura histórica, ayudar positivamente a ese pueblo que busca una evolución clara y quiere conseguir la reconciliación de todos los españoles.
siendo presidente de la conferencia episcopal, representaba al episcopado y actuaba en su nombre. Y tenía el deber personal de traer no de traer el nuevo régimen político, como se ha dicho. Esa no es misión de la Iglesia. Pero sí de colaborar para que existiese una inteligencia, una cordialidad, si fuera posible, en la transición, de tal manera que pudiese hacerse, cosa tan fácil, con las menores molestias posibles. Esto es lo único que hice humildemente ayudando a mi pueblo. No creo que sea este el momento. Todos estamos ya cansados de pronunciar una lección magistral. Pero tengo que hablar. Es un deber. Y además tengo que hablar de un tema que, siendo yo obispo y hablando en una universidad civil, casi se impone, que es hacer una reflexión en voz alta sobre lo que va despertando cada día mayor inquietud y que bastantes presentan con caracteres de urgencia. Un tema que desborda ya la preocupación de los que podríamos llamar especialistas y aún de los estudiosos, para hacerse cada vez voz común de todos los españoles, el de promocionar los valores éticos en las sociedades democráticas, ya que algunas de ellas, quizá como la nuestra, estén sufriendo consecuencias muy graves de esa carencia. Ya sé que nuestra sociedad española, esa exigencia momentánea de demanda ética, tiene colores propios y hasta tintes un poco sensacionalistas. Alguien lo ha dicho y creo que es verdad. Pero aún entre nosotros hay algo más, que se reacciona y grada contra los abusos. Da la impresión de que la opinión pública, o la llamada ahora, aunque impropiamente, conciencia colectiva, se está convenciendo cada vez más de que las cosas no pueden seguir tal como van. Son demasiado graves las lesiones hechas a la humanidad, es decir, al hombre y a su dignidad, hasta el punto de que son bastantes los filósofos y sociólogos que están percibiendo muchos cambios culturales, económicos y políticos como un riesgo de resquebrajamiento del ser humano. Y son bastantes ya los que se plantean la pregunta de si las cosas no deben ser de otra manera, si se quiere salvar al hombre y conseguir un nuevo orden social más justo y más humano. Esto está ocurriendo, yo diría que en todo el occidente. Me ha llamado la atención una frase que leí hace mucho, de un francés. Prometeo escribe, al que definitivamente han logrado desencadenar las fuerzas de la ciencia y de la economía jamás conocidas, reclama ahora una ética que ponga en sus manos las riendas libremente aceptadas a fin de impedir que el poder del hombre se convierta en su propia maldición. Desde ya hace algunos años, son bastantes los que intentan reflexionar serenamente sobre lo que se ha llamado autoprometización de la modernidad y están presentando
unas constataciones que son aceptadas cada vez por grupos más numerosos de gente que interesan resumirlas. Primero, la ingeniería genética no puede hallar su legitimación humana solamente en el éxito de sus propias investigaciones. Está postulando urgentemente una bioética que evite convertir al hombre en un objeto de elaboración de laboratorio, al servicio de intereses ajenos, cuando no contrarios, a la dignidad de la persona. Segunda, las técnicas de comunicación social, utilizadas desde diversos centros de poder, se convierten en mecanismos al servicio de los intereses de quienes los manejan, con efectos muy diversos sobre la libertad de las personas, que habrían de alcanzarla por el reconocimiento democrático de la libertad de expresión, y están postulando normas deontológicas que sean diversas a las de la propia eficacia. Tercera, la miseria económica de gran parte de la humanidad, los efectos de paro y pobreza que el sistema económico produce en los llamados países desarrollados en virtud de su propia racionalidad supuestamente científica. Está pidiendo la ineludible referencia a una ética económica que ilumine una realidad excesivamente oscura y claramente injusta. Cuarta, la política, considerada como la instancia suprema de la racionalidad humana al servicio del bien común, padece los ataques de quienes la ven manejada por un principio de eficacia muy poco compatible con el ideal humano que debería inspirarla. Quinta, el legítimo dominio de la razón y de la ciencia sobre una naturaleza que debería ser sujeto de un cultivo puesto al servicio de la humanidad, se convierte en un expolio provocado por la dinámica de unos intereses económicos que amenazan el equilibrio ecológico, ponen en peligro la misma habitabilidad del planeta y plantean serias responsabilidades cara al futuro de la humanidad y de su sobrevivencia. Yo quiero sencillamente aportar una ligera reflexión a esta síntesis que he recogido de varios autores. Los valores de la nueva concepción de la ética, en la nueva concepción de la ética. Creo que esto es necesario para que después veamos que es el punto claro y determinante, cómo hemos de buscar una ética que ha de ser pluralista, pero que tenga una razón fundante, como ética, y que pueda servir para todos. Porque es verdad que la religión ha tenido durante siglos un marcado carácter de totalidad. Abarcaba, o pretendía hacerlo, y con autoridad absoluta todas las vertientes de la vida, de los hombres y de los pueblos. Y no me refiero exclusivamente al cristianismo, que entre nosotros tenía una especial significación e importancia, y que, como es lógico, ha podido caer también en los mismos errores. Me refiero a todas las religiones importantes que han tenido durante siglos y siguen teniendo ahora
más o menos vigencia en la humanidad. Limitándonos al campo, a nuestro campo, ha sido una realidad durante muchos siglos el considerar la ética, se llamaba más comúnmente entonces moral, como una parte de la religión. Mejor dicho, se consideraba como una proyección de las creencias, de las verdades de fe, sobre la vida y la actuación de los hombres y de los pueblos. Y como las distintas religiones creen firmemente que están en posesión de la verdad absoluta, se creen hasta con el deber sagrado de imponer esa verdad y esta moral absoluta a todos. Es verdad que entonces los que llamábamos valores morales tenían a la vista de toda la gente, aún la más sencilla, una fuerza peculiar, intrínseca, realmente extraordinaria. Era la misma fe en Dios, la razón fundante, podríamos decir, de la obligatoriedad ética. Sus valores y normas estaban por encima de todos los raciocinios y poderes humanos. Tenían la garantía del mismo Dios. La situación ha cambiado, y ha cambiado de una manera radical. La Iglesia Católica lo prohibió. En el Concilio Vaticano II ya se preveía, y lo pudimos prever bajo la inspiración del Espíritu, ese principio que la Iglesia proclamó de libertad religiosa en el orden civil, pero como una exigencia de la misma dignidad de la persona humana. Y no cabe duda que entonces se hablaba ya de una ética no religiosa. Hoy se habla ya abierta y definitivamente de una ética civil, ciudadana, plenamente humana, que sea válida para una sociedad laica y pluralista, en la que han de reconocerse todos los derechos a la libertad que comporta la plena ciudadanía. Porque la nueva ética ha de ser válida para todos los ciudadanos, creyentes, agnósticos, ateos, y para todos los grupos sociales, sin distinción de ninguna clase por razones culturales, económicas, étnicas o religiosas. Y en este plano está ahora concebido entre los especialistas el diálogo para encontrar una solución. Claro, la primera cuestión que se plantea, y con no pocas dificultades, es encontrar lo que muchos llaman, yo ya lo he dicho, la razón fundante del imperativo ético. ¿Por qué la ética ha de ser obligatoria? Esto es, el fundamento de la obligatoriedad para todos de esos valores que son indispensables para una convivencia justa y civilizada. Y han sido dos, que yo sepa, al menos hasta ahora, los caminos por los que se ha tratado de avanzar la reflexión científica. El camino del precepto legal y el camino de los valores. Se trata, dicen filosóficamente, de aplicar a la vida el imperativo categórico kantiano. Hay que hacer el bien, se ha de evitar el mal. Dos grandes dificultades se interponen a juicio de los expertos para avanzar decididamente por este camino y encontrar una solución adecuada. La absolutización de la libertad personal se presenta como una conquista ineludible de los tiempos modernos, que no ha de estar conforme ni con la verdad, ni con el bien, ni con el amor, sino con el interés de cada uno. Y la primera pregunta a la que es necesario contestar es la siguiente:
¿Podría apoyarse la ética en la ley? O más claro, puede ser la ley el principio y como la razón fundante de la ética, aún refiriéndonos exclusivamente a la ética civil o ciudadana. Parece que existe el acuerdo casi unánime en los comportamientos humanos, tanto individuales como colectivos, que todos afirman que necesitan, todos ellos, de una legitimación que va más allá de las normas legales, porque la misma ley debe asentarse en unos principios metajurídicos que la legitimen, porque las leyes están concebidas y realizadas por hombres, y tenemos experiencia de muchas leyes del pasado, del presente, y veremos cómo serán las del futuro. Por lo tanto, un filósofo ha dicho, es que una democracia, si carece de consenso prejurídico, adolece de falta de legitimación. ¿Por qué? Porque hace imposible una convivencia humana y digna. No basta la ley, por lo tanto, aunque veremos que puede ser parte del camino señalado. Pero nos encontramos con el otro camino de los valores. Parecía que la cosa era más clara. Y los mismos valores que a juicio de todos tienen carácter fundamental, como por ejemplo el bien, la verdad, el amor, el respeto a los demás, la justicia, la solidaridad, la igualdad de la persona de cualquier raza o condición, no son aceptados incondicionalmente por muchos, porque da la impresión de que son bastantes los que miran el para qué del precepto en cuanto a la utilidad que me puede reportar, no el por qué legítimo, razonable y humano de este precepto. Por eso un filósofo moderno se pregunta, ¿por qué la ética civil está resultando insuficiente? Y él mismo se contesta con un poco de habilidad, es cristiano y se reconoce. Dice, solo habrá ética civil pública si además hay ética civil privada, la cual para serlo ha de ir muchos más allá de la justicia, ha de ir caminando ya hacia el amor, la solidaridad, la paz, la caridad entre los hombres. El profesor Leiden Traub, que yo he asimilado, que tan seriamente ha reflexionado sobre problemas estos y tan maravillosamente además, decía, la moral civil debe obligarnos a colaborar lealmente en la perfección de los grupos sociales a los que de tejas abajo pertenecemos. Una entidad profesional, una ciudad, una nación unitaria o, como empieza a ser nuestro caso, una nación de nacionalidades y regiones. Pero sin un consenso, dice él acertadamente, tácito, de todos los ciudadanos acerca de lo que sea esencialmente esa perfección, la moral civil no parece posible. Es verdad que hay signos de esperanza en los derechos humanos que han sido reconocidos por muchos países, pero hay también sus dificultades, como sabéis perfectamente, en la aplicación. Dos reflexiones más breves, una sobre ya el régimen democrático y otra, me parece que es obligada, sobre el cristianismo en este momento. ¿Tiene algo que decir? ¿Tiene algo que hacer? El tejido social de los pueblos democráticos
es como un gran río en el que van a desembocar, engrosándolo, muchos afluentes. Cada uno de estos tiene sus peculiaridades características. Para integrarse en un cauce regulador que suave pero eficazmente vaya consolidando la unidad de la corriente dentro de la pluralidad y esa unidad de todos los ciudadanos. La democracia es un régimen de libertades. Por eso es inevitable que exista en ello un amplio pluralismo en todos los órdenes, también en el orden moral. Ahora, el pluralismo no significa anarquía, pero reclama ineludiblemente que no se trata de imponer una uniformidad, pero sí que se imponga sin imponer. Ya sé que la frase casi es contradictoria, porque yo no sé si no estamos hablando de verdades un poco metafilosóficas y metajurídicas, porque tienen otro rango. Claro, nosotros los cristianos los tenemos muy fácil con la trascendencia, pero digo que no cabe duda que ese pluralismo, dentro de los debidos límites, incluso en el orden ético, es legítimo. También existe ese pluralismo dentro del campo religioso y dentro del cristianismo. Y lo que no se puede hacer es no dejar pensar a la gente. Y claro, todo el que piense y todo el que actúe tiene relaciones con los demás y tiene una visión ética, personal, y las experiencias le dan unos conocimientos que se traslucen casi necesariamente en sus convicciones y en sus actitudes morales. Incluso la misma confesión religiosa, el cristianismo, y eso es una novedad también del Concilio Vaticano II. Aquí no solamente cabe el pluralismo, yo diría que es necesario también el pluralismo, tanto teológico como vital. Claro, hay unas normas, evidente. Nosotros las llamaremos comunión eclesial. Pero dentro de unas normas, que son amplias, hay que respetar la libertad personal. A nadie se puede privar, tampoco por razones religiosas, del derecho y del deber de pensar, de adquirir convicciones, de obrar en conformidad con su propia conciencia. Es un derecho inalienable de la persona racional. Entonces el instrumento que externamente podía armonizarnos con la ley, pero la ley se queda en las formas, no entra en la conciencia. Que entonces la ley no sirve. Servirá efectivamente, te hace unos servicios inestimables, porque hay intereses encontrados en la sociedad que han dado a armonizar, etcétera, etcétera. Pero digo que esa ha de ser dentro de esa diversidad donde nosotros podamos adquirir esa voluntad de entendimiento. No podemos olvidar que ha de ser precisamente la ética la que se enfrente con la transformación del individuo, que sin perder su personalidad ha de convertirse en ciudadano responsable. Y hemos de tener en cuenta además que tan solo tienen cabida la ética o moral cuando se trata de acciones entre las que cabe la elección libre y de las que han de responder la persona individual. Esta madurez humana debería ser la característica obligatoria de todo ciudadano democrático. Pero es posible llegar a un consenso eficaz. Comprendo que llegar a un ideal
a lo que llaman el máximo, sería imposible, aunque si estáis siguiendo vosotros este proceso, da gusto ver cómo personas de todas las creencias y de distintas religiones van acercando a posturas y van encontrándose cada vez más cercanos, porque comprenden que o la humanidad se destruye o no hay más remedio que encontrar una fuerza moral que defienda al hombre. No basta la ley. Tampoco puede buscarse ahora, claro, la obligatoriedad de los factores religiosos. Pero, ¿qué os parece si todos los responsables, porque tienen el poder público, los responsables porque son padres, también en la educación de sus hijos, y los responsables que somos todos, de los niños y jóvenes que se forman en nuestros pueblos, si nos preocupáramos de educar plenamente en humano, en la madurez humana a los jóvenes, y si además la clase dirigente, los responsables, supiesen dar un testimonio claro y explícito de honradez, de sinceridad, creo que podríamos ganar mucho. Claro que comprendo que hoy la educación es muy difícil. Hay mucho que enseñar y no basta el tiempo para transmitir saberes. Y vosotros sabéis perfectamente que la educación no es solamente transmitir saberes, aunque transmitir saberes está en la base de toda educación. Pero hay que formar a esa persona. Incluso siempre ha dicho que lo más rentable es lo que se gasta en la formación verdadera de los hombres, personas responsables, porque son ellos después los que serán los que hagan los milagros, que no se hacen solos, ni en el orden económico ni en el orden político. Y permitidme, lamento y os pido perdón, porque quizás es más largo de lo justo. Es que había cosas que yo creía que tenía obligación de decir. Y ahora permitidme la última palabra ya, breve, sobre el cristianismo en este contexto ético-social de hoy. Yo soy obispo, claro, y no solamente no lo niego, sino que hace 49 años y no sé cuántos meses que soy obispo y nunca me he arrepentido. Y hace 60 y tantos, casi 70 que soy cura y nunca me he arrepentido de ser cura. Pero quiero ser consecuente con mis creencias, con mi fe y con mi conducta delante de los demás. Es evidente que Europa ha cambiado notablemente en el campo de la cultura y de la ética. Hoy no puede haber en el Occidente una hegemonía de la cultura católica. Y la ha habido. Y la hemos tenido en España hasta impuesta casi a la rajatabla, a la fuerza. Claro, eso es un absurdo. Ha cambiado Europa. Y si decimos de cambiar España, la frase no es muy académica, pero me parece que nos lo han cambiado como un calcetín. Es claro de consiguiente que la presencia y la actitud del cristianismo y de la Iglesia en Europa y en España de hoy no puede ser la de antes. No solo no puede ser la de antes, ha de ser casi radicalmente distinta. No os asustéis. Porque es evidente que en una sociedad pluralista y democrática, la moral, llámese como se quiera, moral católica no puede tener una hegemonía, porque los no creyentes no tienen por qué aceptarla, etcétera, etcétera.
También el concilio atisbó, hay atismos geniales en el Concilio Vaticano II, una solución que muchos no han visto y sin embargo está ahí muy clara. Cuando la Iglesia no solamente quiso cambiar con ese ayornamiento del que ha hablado Laín Entralgo, sino procurando una renovación profunda, sino que, ahí está la cuestión, orientó de manera radicalmente distinta las relaciones de la Iglesia con el mundo, con la sociedad y con el hombre. El recelo con que miraba, no lo neguemos, la Iglesia y los curas, digo, las cosas temporales y humanas, ahora se ha convertido en simpatía. La palabra de Pablo VI. La imposición y el anatema que utilizaban tantas veces en el transcurso de los tiempos, se ha convertido en diálogo. Y qué hermoso tratado sobre el diálogo presentó Pablo VI en su primera encíclica. Ojalá todos, también los católicos y los curas y los obispos, lo tuviésemos más presente. Es verdad que atisbó, lo ha conseguido, eso es otra cosa, eso depende de lo, pero ahí está el camino puesto, y ahí está la flecha señalando, y no cabe duda que hoy la Iglesia ya mira las cosas de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, en lo que estamos hablando ahora, que eso es lo que estoy terminando, que ya no sé si encontraré después el final. Ahora se puede decir que es general. Entre los teólogos y filósofos católicos, el plantear serenamente esta cuestión. Yo me limito a resumir todo lo brevemente que me ha sido posible lo que ellos dicen. Primero, el cristianismo considera radicalmente posible una ética cívica y humana. Aprueba, por lo tanto, el afán de encontrar en estos momentos de confusión la base ética de una sociedad pluralista. Es verdad que nosotros, los cristianos, creemos que la llamada moral cristiana, nosotros la decimos evangélica, porque al fin y al cabo está expresado en el Evangelio, es para todos los hombres la posibilidad suprema de la libertad humana. Pero creemos al propio tiempo, por una parte, que todo hombre es imagen de Dios, y que esa imagen, aunque él mismo no quiera, y aunque no siempre de una manera clara, se trasluce después en las obras. Y se está traduciendo en estas conversaciones que se tienen sobre la moral, se trata de usted de una manera clarísima. Pero adelante. Segundo, los cristianos estamos ya demostrando que somos capaces y tenemos voluntad de cooperar con los no creyentes en el desarrollo y perfeccionamiento de la sociedad. Y efectivamente hemos entrado en muchos foros internacionales en el diálogo ético que se ha iniciado sin reclamar ninguna primacía, sin tratar de imponer a los demás nuestras propias conclusiones, sabiendo que tiene una oferta muy válida, también en el orden puramente humano, para encontrar lo que tan afanosamente están buscando hoy los hombres de ciencia. Y tercero, los cristianos, al menos la inmensa mayoría,
de cristianos comprometidos, no consideramos como un mal ni como un peligro el nacimiento de la ética civil, o ciudadana, incluso a mejor honor personal. Yo estoy plenamente convencido de que se trata de una coyuntura histórica maravillosa. Ahora es cuando se podrá contrastar de verdad la moral católica, con todos los defectos que ha tenido a lo largo de los siglos, con la moral que nos están presentando ahora como si fuese el hallazgo de los tiempos, y creo que saldrá revalorizada nuestra moral si efectivamente sabemos nosotros contrastarla de una manera adecuada con un testimonio adecuado. No encuentro la última página, pero ya veremos. Por lo tanto, yo diría que efectivamente el momento para mí es interesante. Por eso, cuando tuve que hablar en este acto, el señor rector, siempre tan certero en sus cosas, me hizo esas insinuaciones tan leves que él sabe hacer, de que hablara de este tema, de los valores morales, sin decirme más. Pero creo que es interesante porque efectivamente estamos en un momento crucial de la historia. Pero yo es que diría más. Cuando la Iglesia defiende en nombre de la fe la libertad, el pluralismo, está haciendo una gran obra y está haciendo imposible, yo diría, el monoteísmo ético absoluto, radical. Es una gran ventaja. Y por eso, permitidme que haga yo no encuentro la frase que diría para terminar. Termino con una frase que, si no es poética, yo quisiera que lo fuera un poco. Porque yo diría que, hablando del Evangelio, a un sacerdote, a un obispo, se le abren horizontes realmente maravillosos. Yo sé que el Evangelio es una utopía. No se puede realizar plenamente en esta vida. No se puede realizar plenamente en esta vida, es una utopía. Pero, ¿no os parece? Y termino con esa frase, que sería muy conveniente que todos nos acostumbráramos a mirar más a las estrellas. Gracias.